Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del tercer grado de secundaria de la gran institución educativa privada Ingenieros Uni de Guaral. Bienvenidos a nuestra primera clase virtual, siempre con el deseo de que la salud, la muy buena salud, esté con ustedes y con todos sus familiares, obedeciendo a las órdenes del gobierno y a todos los especialistas de salud para evitar contraernos con la enfermedad que está flagelando a la humanidad. Evitar que nosotros tengamos el coronavirus es el principal fundamento de nuestro cuidado y que reza yo me quedo en casa. Bien, el tiempo es corto, estudiantes, ya les di la bienvenida a nuestra primera clase virtual y el tema que vamos a tratar a continuación es sobre la situación de Europa en la Edad Moderna. La Edad Moderna, muchachos, comprende, ¿no? Como ustedes dan, los siglos XV, XVI y XVII. Aproximadamente el siglo XV comienza de 1400 a 1499. El siglo XVI de 1500 a 1599 y el siglo XVII de 1600 a 1699. Entonces, estos años son los que marcan la pauta para saber qué ocurrió en Europa durante esos siglos. Por ejemplo, es el primer tema que nos está solicitando esta clase del texto que vamos a manejar en el presente año. Nos dice contextos finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. Entonces, en los inicios del siglo XVII se va a hablar sobre la Edad Moderna. Aquí tenemos la Edad Moderna. Para poder entender bien las separatas del libro, estudiantes, vamos a primero, a ver, acá tenemos las dos páginas. La tercera página, estudiantes, contiene preguntas. Estas preguntas que están aquí, donde dice retroalimentación, están las 4 preguntas. Aquí hay una quinta pregunta que hay que relacionarlas con la columna derecha. Y aquí hay otras preguntas también, donde dice responder 1, 2, 3, 4 preguntas. Y estas preguntas de aquí, es decir, del 1 hasta el 5 de la página número 3 y del 1 hasta el 4 de la página número 4, va a ir en el cuaderno. Lo van a desarrollar. Ustedes lo van a desarrollar. ¿De dónde van a extraer? Ahora, las preguntas de verificando el aprendizaje, aquí está. De aquí, muchachos, verificando el aprendizaje, del 1 al 7, le toman una fotografía, lo resuelven, ya, esto, del 1 al 7, lo toman una fotografía, lo resuelven y me lo envían a mi WhatsApp, poniendo para el profesor Guamán, porque hay muchos mensajes que envían a diferentes profesores, uno se confunde, no puede identificar a quién corresponde ese mensaje. Entonces, verificando el aprendizaje, lo envían tomando una foto. En cambio, trabajando en clase, responder del 1 al 4 va al cuaderno, igual, retroalimentación del 1 al 5 van al cuaderno. Las preguntas, ¿de dónde salen las respuestas, estudiantes? Es del video que a continuación voy a explicar. Por ejemplo, todas las preguntas van a sacarlas aquí, ¿ya? A ver, trato de explicar. Las monarquías poderosas del siglo XVII. ¿Qué monarquías eran las más poderosas en el siglo XVII? 3 monarquías. Francia, Inglaterra y España serán las más poderosas. Ahí pierde potencia Portugal, que aparecen nuevos, o sea, antes eran Portugal y España, pero ahí son reemplazados por Francia, por Inglaterra y se mantiene España como potencia. El segundo aspecto de Europa, en el aspecto económico. En el aspecto económico en Europa, estudiantes, se ejecutaba el mercantilismo. Este mercantilismo, ¿qué cosa era? Era una actividad comercial, ya, actividad comercial dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente oro y plata, generando la expansión de potencias europeas. ¿Para qué? Con intención de invadir territorios ajenos y apoderarse de esos objetos de valor. El mercantilismo también impulsó la agricultura, ¿no? O sea, es decir, con todas las ganancias que ellos tenían, impulsaba la agricultura. Perduró entre los siglos XVI, XVII y primera mitad del siglo XVIII. Ese es el mercantilismo. En el aspecto demográfico o poblacional, cuando se habla de demografía, estamos hablando del pueblo, o sea, crecimiento del pueblo. No solamente crecimiento, puede crecer o puede disminuir. ¿Qué ocurrió en el siglo XVII con la población en Europa? Muchachos, aquí tenemos, vamos a ponerle aquí, aspecto demográfico a fines del siglo XVII. ¿Qué ocurrió? Miren, lamentablemente la población sufrió una severa disminución. O sea, es decir, ¿a causa de qué? ¿Por qué disminuyó la población a fines del siglo XVII? Por las guerras.
por la disminución de ¿qué? De productos agrícolas. ¿Por qué? Por factores climáticos, es decir, el clima no apoyó, habían sequías y las sequías no permitían la buena producción de la agricultura. Habían pestes, ¿no? Y las enfermedades. ¿Qué enfermedad atacó a Europa en aquel entonces? La peste negra o bubónica, originada por las pulgas de las ratas. Algo similar ocurre ahora, ¿no? La población está disminuyendo. ¿Cuál es la peste que nos ataca en estos momentos? Así como la peste bubónica, ahora se llama la peste del virus corona, o llamado también COVID-19, coronavirus. Es la peste que está haciendo disminuir a la población. Similar a ello, a fines del siglo XVII, disminuyó a la población por la peste negra o bubónica. Ahora es más, pasado de repente 1000 años más, se va a hablar de este coronavirus que hizo disminuir a la población. Y además también imagínense que económicamente actualmente estamos sufriendo ya las consecuencias. Hay trabajos de la micro y mediana empresa que están paralizados y para volver a repotenciarlos va a costar mucho. Ya hay desempleo, van a haber despidos masivos de trabajadores, etcétera. Esperemos de que esto pase a mejor control y mejoremos la situación actual de la humanidad combatiendo al coronavirus. Ahora, en la edad moderna, muchachos, ustedes saben, hemos ya revisado en una línea de tiempo en las clases del año pasado, la edad moderna, ¿cuándo comienza? La edad moderna comenzó en el año 1453, después de Cristo. ¿Con qué hecho? Con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Cuya capital era Constantinopla. Cae Constantinopla en poder de los turcos musulmanes. Allí comienza la edad moderna. Y toda esa edad moderna concluyó ¿con quién? Con el estallido de la Revolución Francesa en el año 1789. Otros datos importantes que están aquí, ojo muchachos, están en la siguiente hojita. Aquí están. Por ejemplo, acá, 1, 2, 3 y 4 se habla de la cuestión del Imperio Español. Aquí hay preguntas, ¿con qué reyes España alcanzó su máximo apogeo? Etcétera. Las respuestas están aquí, estudiantes. Datos importantes. Por ejemplo, dice, estableció la colonia de Acadia en Canadá. Esto va a responder a las preguntas siguientes. Por ejemplo, eso está acá. Vamos a ver, muchachos, la pregunta acá. Estas preguntitas de aquí, la pregunta número 5, la van a encontrar aquí. Estableció la colonia de Acadia en Canadá. ¿Quién fue? Francia. Dice, conquistó Virginia en Norteamérica, hoy Estados Unidos. ¿Quién conquistó Virginia? Inglaterra. Ahora, sobre el caso del Reino Español. Ahora sí, estrictamente hablando sobre el caso del Reino Español, muchachos, está la pregunta acá. Acá. De lo que voy a explicar a continuación van a encontrarlo aquí. Las respuestas de estas preguntas a continuación, muchachos. Sobre el caso del Reino Español. Reyes del imperio con su máximo apogeo grandeza. O sea, cuando España era un gran imperio, ¿quiénes eran sus reyes? Fueron Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, llamados los reyes católicos. Y el rey Carlos V o Carlos I de España. Ambos reyes fueron los reyes del imperio cuando era su mejor apogeo. Ahora, ¿por qué el imperio español ingresó en una grave crisis? A pesar de ser un gran imperio, entró en una crisis y se debilitó. Porque el imperio español asumió una gran deuda externa que no las podía pagar. Las guerras que habían en Europa los azotó. El sector agrario e industria de España estaban muy atrasadas. Todo eso hizo entrar en crisis a España. Ahora, ¿a quiénes se les llamó en España los Austrias mayores y menores? Por ejemplo, los Austrias mayores, estudiantes, fueron el rey Carlos I y Felipe II. ¿Por qué se le llama Austrias mayores? Porque el imperio español engrandeció, floreció, se volvió poderoso. Era su máximo apogeo. Entonces, ¿cuántos reyes de Austrias mayores existen? 2. Carlos I y Felipe II.
Ahora, ¿a quiénes se le llaman Austrias menores? A los reyes, donde ya España ya no es un gran imperio, sino se debilita. ¿Quiénes fueron estos reyes de Austrias menores? Felipe III, Felipe IV y Carlos II. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí a continuación también los reyes de España de las 3 primeras décadas del siglo XVII. ¿Quiénes fueron los reyes de la primera década? O sea, es decir, primeros 30 años del siglo XVII. Fueron Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Exactamente los reyes llamados como Austrias menores. Ellos son los reyes de las Austrias menores. Entonces, han habido reyes de Austria, reyes en España llamados reyes de las Austrias mayores. ¿Quiénes son? Los reyes donde el imperio español tenía su mejor apogeo. Los reyes de Austrias menores, donde el imperio ingresa a una crisis, se debilita, ¿no? Y además, al debilitarse, estos reyes indudablemente, dice acá, ejecutaron un pobre papel político que desempeñaron, sobre todo en política internacional. Con ellos se pierde la hegemonía en Europa lograda el siglo anterior, se debilita España. Entonces, muchachos, con todos estos datos que a continuación les he dado, está resumiendo lo que aquí tiene el texto. Por ejemplo, aquí en el texto me habla y me dice la Edad Moderna. La Edad Moderna, ya saben cuándo comenzó, cuándo terminó, sus principales características. Acá me dice Europa y el mundo en el siglo XVII. Economía y comercio, ya les expliqué qué sucedió. En política, aquí agrega a la política, la primera mitad del siglo XVII estuvo marcada por la guerra de 30 años, no hubo una guerra, ¿no? Produjo muchas muertes y miseria en muchas naciones europeas. Esta situación llevó a los estados a ejercer una mayor presión sobre la población. Entonces, esta guerra de los 30 años era entre España y Francia, pero lamentablemente los demás países se involucraron y se degeneró la guerra de los 30 años. En la sociedad, ya explicamos el crecimiento de la sociedad, demografía también. La guerra de los 30 años está aquí, España enfrentó a España y Francia, ¿no? Tenemos acá también el dato, esta línea de tiempo explica algo que ocurrió entre los siglos, en la Edad Moderna, el contexto político, las nuevas potencias mundiales, ya les expliqué en el cuadro anterior, ¿no? Además tenemos también aquí que habla sobre el comercio y el sistema mercantilista en Europa, que ya está explicado, el mercantilismo en qué consiste, y acá hay otro dato que tienen que tomar en cuenta. Van a extraer de aquí, por ejemplo, aquí en estas preguntas, de la pregunta número 5, van a encontrar cierta respuesta aquí. Por ejemplo, dice acá, dice Holanda y Utrecht, acá yo saco, ¿ves? Dice Holanda y Utrecht pertenecieron ¿a dónde? A los Países Bajos, ¿ya? Y acá hay una pregunta relacionada con ello, Holanda y Utrecht, que serían Provincias Unidas. O sea, la letra B va a ir a Provincias Unidas. Por ahí hay otro dato que les estoy dando, muchachos, también. Relaciónenlo, investiguen bonito esta clasecita y verán que todas las respuestas las van a encontrar ahí. Pero esto sí, las preguntas del 1 al 7, en donde no encuentran, investigan, toman la fotografía respondida y me lo envían por WhatsApp. Muy buena suerte, estudiantes, será hasta una próxima.